¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Ricardo Argüelles Salinas. Estudio en el Instituto Técnico Electrónico de Chihuahua. Estoy cursando la materia de computación con el ingeniero, el profesor Juan Manuel Guerra. Estamos cursando el cuarto semestre. Mi número de matrícula es la 5403. Y en esta ocasión nos toca mostrar y enseñarles un poco de cómo funcionan los circuitos de resistencias en serie. Tenemos por aquí y estos otros que tenemos por acá que son en paralelo. Vamos a ver cómo funciona, cómo circula la corriente, cómo se comporta el voltaje, cómo se comportan ciertos componentes, qué función tiene cada uno de ellos. Y algo muy básico, ¿verdad? Que a lo mejor les pueda servir, espero les sea de ayuda y vamos a checar. De este lado izquierdo tenemos un circuito serie, que es exactamente el mismo que tenemos al lado derecho. Como pueden ver, entonces estamos utilizando una batería. El símbolo de la batería para corriente directa se representa en los diagramas, los circuitos, de esta manera, como este símbolo que tenemos aquí. Ya tenemos un polo positivo y este de acá pues es un polo negativo. Y en esta ocasión vamos a manejar un voltaje de 12 volts en corriente directa y vamos a circular por toda esta línea de acá, en este sentido, saliendo del positivo hacia la parte superior para regresar a la parte inferior de la batería y entramos en la parte del polo negativo de nuestra batería. Entonces vamos a empezar. Está conformado muy básico. Tenemos, como les comento, la batería aquí al lado izquierdo. Tenemos resistencias, las quise poner, se pusieron del mismo valor, pues para representarles algo muy básico. Lo que viene siendo en los circuitos serie, el voltaje se comporta diferente a un circuito paralelo, al igual que la corriente. ¿Qué es lo que sucede con estas dos partes? Que el voltaje, conforme vaya entrando en algunos dispositivos, en algunos componentes, pues se va a ir reduciendo, se va a hacer como un consumo, ¿sí? Entonces cuando llegamos aquí se hace un consumo y acá se hace otro y acá se hace otro hasta que se termina, digamos, eso es como una comidita que va haciendo por aquí y hasta que termina saliendo por acá. Ahora vamos a representar de una forma más gráfica para que lo entiendan. Esto que tenemos aquí no es nada más que unos medidores, se llaman amperímetros. Esto nos sirve para revisar cuánta corriente está circulando a través de esta línea o cuánta corriente recorre nuestro circuito completo. En esta ocasión, en los circuitos series, la corriente, el amperaje, que es lo mismo, siempre continúa con el mismo valor, ¿sí? Igual por aquí, y llega la misma corriente por acá. ¿Qué quiero decir? Y les va una pequeña demostración. Arrancamos el simulador. Si se fijan, de los 12 volts, vamos a hablar primero del voltaje. De los 12 volts que tenemos, aquí vienen los 12 volts, ¿sí? Circulan, entran al primer consumo, que es esta resistencia que tenemos aquí, que es de 1 kilo ohmio. Y aquí ya se generó un consumo de voltaje, ¿sí? Aquí tenemos, este es un punto de medición nada más, esta flechita no significa nada más que un punto de medición que estamos midiendo aquí, voltaje residual, después del consumo de la resistencia, ¿sí? Salimos aquí con 12, entramos a la resistencia y salimos solamente con 8 volts. Lo que les comentaba anteriormente es esta parte, lo que viene siendo la corriente o el amperaje permanece siempre el mismo. Como pueden ver, tenemos aquí 4.0 miliamperes. Aunque entremos a la resistencia y salgamos, redució el voltaje, sin embargo, el amperaje sigue igual,
Se fijan, tenemos lo mismo aquí, tanto lo mismo acá. Se fijan, entramos a la resistencia número 2, R2, que también tiene un valor de 1 kilo ohmio. Al entrar estos 8 volts de corriente directa que tenemos en esta línea, entran los 8 volts a la resistencia y si se fijan sale nada más con 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un consumo en serie. 12 menos 4, 8. Entramos menos 4, 4. Pero el amperaje, a pesar de que ya bajó el voltaje aquí, el amperaje sigue siendo exactamente el mismo, 4 miliamperes. Entramos a la resistencia, a la última, a nuestra última resistencia, entramos con un voltaje residual de este otro consumo, que nos quedan 4 volts. Se fijan, entramos y esta es una resistencia final que nos consume los últimos 4 volts que tenemos en el circuito, convirtiéndolo a cero. Es importante en todos los circuitos que este voltaje se convierta en cero. ¿Por qué? Porque pues podemos generar a lo mejor un corto, una carga o un calentamiento de la batería. Hay que decir, hay que proporcionar los circuitos a que consuman todo lo que le estamos suministrando conforme a voltaje o corriente. Y al igual forma, el propósito de la corriente es salir de aquí, del polo positivo, y regresar al polo negativo. Pero sí debemos de tratar de que la corriente siga circulando, sí, para que haya un flujo, debe de haber un flujo de los electrones a través del mismo circuito. Debe de haber este flujo para que se mantenga constante, pero el empuje que viene siendo, recordemos que la fuerza la hace el voltaje. ¿Sí? Es proporcional todo, pero al final de cuentas tenemos que tener algo que nos empuje esos electrones y en este caso pues es el voltaje. Hacemos que el voltaje caiga a cero para regresar y no sobrecargar nada acá. Si se fijan, aquí, aunque aquí tengamos 0 volts, después de consumir con esta última resistencia los 4 volts que nos quedaban del TP2 o de la resistencia número 2, del sobrante de la resistencia número 2, esos 4 volts atravesaron esta última resistencia que ustedes ven aquí, que está registrada como R1, hace su consumo y termina aniquilando o terminando con esos 4 volts, enviando el voltaje a cero. Pero lo interesante, ¿verdad?, de esto es de que el flujo de los electrones, en este caso estamos hablando del amperaje o de la corriente, permanezca. ¿Se fijan? Aquí hay un flujo que sigue siendo 4 miliamperes como en el principio. ¿Qué quiere decir? Que a este circuito lo recorren 4 miliamperes. ¿Sí? Acá lo vamos a explicar un poco más detallado. Tenemos acá el mismo circuito, pero con un poco de variaciones. Ahorita, como pueden ver, el circuito pues no está midiendo absolutamente nada, ¿verdad? No hay voltaje en la salida. ¿Sí? No puse me parecieron innecesarios ya colocar los amperímetros, pues porque ya no vamos a medir la corriente. Ya sabemos que independientemente del consumo que hay aquí dentro del circuito, siempre vamos a tener esta misma constante de corriente o repetitiva será esta. Entonces, lo que hacemos aquí al principio tenemos un switch, que es un contacto. ¿Sí? Tenemos la batería de 12 volts, exactamente como está al lado izquierdo. Vamos a activar ese switch. Activamos nuestro circuito. Como pueden ver, el LED que tenemos por acá ya encendió. Y la corriente ya está circulando. ¿Sí? Ya hay flujo de electrones aquí. Si lo abro, paralizo todo y ya no hay circulamiento. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. Esto es lo que le llamamos un circuito abierto. Cuando tenemos un interruptor que corta esa corriente, a pesar de que todo esté conectado, mientras esté este interruptor aquí que abre la línea que comunica todo, en la línea principal está abierto, entonces no hay flujo.
cerramos, inmediatamente empieza a circular la corriente y otra vez hacemos el mismo procedimiento, atravesamos 1 kilo. Acuérdense que la corriente es proporcional al voltaje y resistencia. Aquí habría que hacer la ley de Ohms y luego dividir pues las resistencias, sumar, cuando son en serie se suman y se dividen entre el voltaje y ya vamos a obtener el valor de la corriente que circula dentro de este circuito. Si varía, obviamente va a variar porque las resistencias pues ya no son iguales. Si se fijan, aquí tenemos una de 1 kilo, tenemos otra. Cada componente, por ejemplo, también representa una resistencia. ¿Por qué? Porque es un consumo, es una oposición al paso de la misma corriente. Entonces aquí hay que sacar el cálculo, como ya sabemos, ¿verdad? Con la ley de Ohms y algunas otras operaciones algebraicas que deberíamos hacer ahí. Entonces, arrancamos en 12. Si se fijan aquí, al igual que acá, la primera resistencia es de 1 kilo ohmio. Pero si se fijan, acá teníamos 8 volts en la salida. Acá tenemos 7.7. ¿Por qué? Si se suponen que es igual, ¿no? Lo que está pasando aquí, como les explicaba, es de que cada componente o cada contacto produce o genera cierta oposición al paso de los electrones. Y quiero decir que el switch que instalamos aquí para estar abriendo el circuito está ahora sí que ejerciendo cierta resistencia al paso de estos electrones que salen de aquí. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que salen los 12 volts, pero aquí digamos que es un pequeño tope y eso le produce un poco más de resistencia y le ayuda a esta otra resistencia a reducir el voltaje de acá. ¿Sí? Entonces le ayuda poquito. Si se fijan, 0.3 es lo que consume de voltaje el contacto, a lo mejor por el tipo de componentes que tiene, ¿no? Digamos, a lo mejor el contactor interno o la conexión de los cables, pero bueno. Entonces seguimos aquí. Tenemos el R5 que viene siendo una resistencia de 500 ohms y reducimos nuestro voltaje del de 7.7 con esta resistencia de 500 ohms, lo reducimos a 5.5 volts, que son el sobrante que tenemos el TP7. Ojo, esto es un simulador, ¿va? Esto es un simulador de circuitos. No tenemos cómo saber cuánto consume este tipo de LED, este tipo de diodo LED. Ya sabemos que son de bajo consumo, pero sí es importante que el voltaje con el que estamos alimentando esté, de cierta forma, esté aplicada al LED que vamos a poner. Hay que checar la hoja de datos del LED que vamos a instalar para derivarle o sacarle su voltaje. ¿Qué quiero decir? Que si al final tenemos una batería de 12 volts, circuló por aquí, metimos una resistencia aquí para comprobar este punto, salió un 7.7, metimos otra de 500 ohm y nos sacó 5.5. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor habría que incrementar, si su LED en su hoja de datos dice que funciona máximo con 3.5 volts, entonces lo que habría que hacer sería subir esta resistencia o colocar otra resistencia, ¿va? En caso de que estemos hablando de instalación. Colocamos otra resistencia aquí para reducir este voltaje y no afectar el LED, el, el LED que instalamos acá. Esto le llamaríamos nosotros a esta o a esta, pudiera ser, le llamaríamos nosotros una resistencia de protección. ¿Qué quiere decir resistencia de protección? Que esa resistencia nos está protegiendo la vida útil de este componente que viene siendo el D1, el diodo LED, para no sobrecargarlo con alto voltaje. Entonces a lo mejor aquí subiríamos, no sé, ya habría que hacer el cálculo que les comentaba, ¿verdad? Utilizamos nuestra ley de Ohm para hacer esto y incrementar obviamente la resistencia para oponer el paso aquí de los electrones y bajar el voltaje para protegerlo, a lo mejor bajarle otros 2 volts,
se fijan, otros 2.5 volts para que nos quede en 3 o en 3.5, dependiendo, como les comento, el consumo que venga establecido para el LED. ¿Sí? Al igual aquí lo que nos hace es y lo que nos simula es dejar pasar el resto. No siempre, no sucede eso, sino que trata de consumir más y se va a quemar o se va a calentar o va a durar muy poco. A lo mejor enciende fuerte y tiene una vida muy corta. Pero bueno, aquí en el simulador nos dice que nos está entregando de los 5.5, este también se convierte en un consumidor y no lo baja a 4.30, dice que consume como aproximadamente 1.2 volts, más o menos, 1.2 volts. Entonces lo que hacemos aquí es colocar otra resistencia, yo la coloqué también de 1 kilo ohms para reducir estos 4 y dejar este voltaje en 0, como lo hicimos acá. Entonces esta resistencia se llamaría resistencia de drenaje. ¿Qué hace? Pues drena todo el excedente de voltaje que hay después de consumir todo, ¿no? Digamos que tú ya alimentaste toda esta zona y aquí te sobraron 4.3 volts y no tuviste manera de reducir este voltaje. Entonces lo que haces es colocar una resistencia aquí para consumirlos en su totalidad y convertirlo a 0. El TP6 ya sale aquí en 0 y entra a su polo negativo como lo que es, como un voltaje 0 o un voltaje ya negativo. Sí, aquí tenemos otros ejemplos iguales. Fijan, hacemos lo mismo, 12 volts, empezamos a reducir el voltaje, consumo. Entonces todo esto es proporcional, como les comento, se hace con lo de la ley de Ohms y unos cálculos ahí para sacar el total de la resistencia, de la carga que circula aquí. La carga no es carga, es amperaje o corriente, que va a ser la misma en este punto, en este punto, en este punto, en este punto o en este otro. Colocar un amperímetro, que es lo más fácil, y esto lo va a decir. Si no lo tienes, si tienes solo datos, pues hay que usar la ley de Ohms que ya conocemos. Aquí está, igual tenemos un circuito también de algunos LEDs que encontré por aquí. Tenemos también una fuente de 12. Cerramos el switch, activamos y ahí empieza. Se fijan al parpadeo, tenemos este tipo de LEDs que son intermitentes y pues eso nos hace que el voltaje esté variando. ¿Por qué? Porque dentro del circuito tenemos intermitencia. Entonces la corriente está avanzando, parando, avanzando, parando. Por eso hay esta variación aquí en el voltaje, en los puntos de medición. ¿Se fijan? El voltaje está bajando a 7 y subiendo a 10, bajando a 7 aquí, o dependiendo, por ejemplo, acá. ¿Sí? Entonces hace lo mismo. Eso prácticamente sería el funcionamiento, una explicación muy básica de cómo funcionan los circuitos serie. Ahora vamos a ver cómo funcionan los circuitos paralelo. ¿Sí? Circuitos conectados en paralelo. Pueden ver, este es un circuito conectados en paralelo. Aquí ya las resistencias están conectadas una de sus patitas está conectada al positivo y la otra está conectada al negativo. Se fijan, ya no van en serie. En serie nos dice que va una patita aquí y la otra patita se une prácticamente con la otra patita y la otra patita se une así. Esta tenemos una línea positiva y tenemos una línea negativa en la parte de abajo. ¿Sí? Digamos que esta parte de aquí es el circuito. Aquí está esta esquina, esta sería el final del circuito y este es un voltímetro, es un medidor de voltaje que tenemos aquí que nos checa en los dos puntos el voltaje general del circuito. ¿Por qué se vuelve general? Porque a este circuito pasa lo inverso a lo que pasa con el circuito serie. A este circuito lo recorre la misma corriente hacia acá y lo que vamos a mantener constante es el voltaje, es la fuerza del voltaje. Si se fijan en paralelo,
Tenemos aquí 12 volts, prácticamente pues no se pierde absolutamente nada dentro de todo el circuito. Dentro de todo el circuito siempre son los mismos 12 volts, ¿se fijan? Y lo que sí tenemos variación es dependiendo de la resistencia. Dependiendo del valor de la resistencia es como va a medir el paso de la corriente. Digamos que se divide en varias celdas. ¿Se fijan? Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Sale el voltaje y aquí hacemos lo siguiente. Aquí hay un flujo, ¿sí? De este punto hay un flujo hacia acá de corriente. Dice que es 4 miliamperes, ¿sí? Con una resistencia de 3 kilo ohms, con un voltaje de 12 volts, tenemos que circulan 4 miliamperes. No se divide, sino cada celda tiene su circulamiento de corriente. Con la parte número 2, se fijan, tenemos los mismos 12 volts acá arriba, alimentando la resistencia, pero el flujo de la corriente ya cambió. Aquí, de aquí, acá, dice que hay 6 miliamperes, 6.0 miliamperes. Si se fijan es porque la resistencia es más baja. ¿Qué quiere decir? Que entre más alta sea la resistencia, menor es la corriente. Igual acá, si se fijan, el R1 aquí incrementa, casi está a la par. Si se fijan, casi es la misma, pero obviamente estos son 11 y este es 11.9 volts y este es 11.9 miliamperes. Muy diferente. Es muy diferente porque estamos hablando de los milis. Estamos en el ramo de 3 ceros. Ahora sí que 3 ceros atrás, recorrido el punto. Igual seguimos aquí con los 12 volts, con una resistencia, aquí se duplica porque se fijan es el doble más o menos de lo que pasa por acá. Se fijan, como es proporcional, pero el circuito no se ve afectado aquí. Si se fijan, el circuito no se ve afectado con respecto a voltaje. Podemos agregar más componentes, pero el voltaje se va a agregar, se va a seguir manteniendo. Si se fijan, acá tenemos más o menos los mismos circuitos, pero ya interpretado con LEDs, con diodos LED. Fijan, tenemos una corriente de 5 volts para alimentar esto. Y arriba tenemos los 5 volts alimentando el circuito. Y a este circuito nos dice que cada celda lo va a recorrer 1.61 miliamperes por el consumo del diodo. Igual aquí, igual aquí, igual aquí. ¿Sí? Se fijan, acá tenemos otro con otros valores. Tenemos una celda de 9 volts. De un kilo, de un kilo, de un kilo. Si se fijan, si las ponemos todas iguales, pues todas consumen la misma corriente. Es lo que representa más o menos esto, que son componentes iguales, entonces son resistencias iguales. Y esto es lo que pasaría. Aquí sí se repetiría el amperaje. ¿Qué pasa si variamos las resistencias? Si tenemos resistencias diferentes en cada una de las celdas. Pasa que, por ejemplo, aquí tenemos una fuente de 24 volts, es esta de aquí. Arrancamos en el positivo y atravesamos una resistencia de 3 kilos y lo recorre a esta parte, lo recorre 8.0 miliamperes, ¿sí? Acá tenemos una de 2, pero si se fijan ya nos cambió. ¿Por qué? Porque el voltaje es el mismo, son 24 volts, toda esta línea de aquí tiene 24 volts. Aquí está en este voltímetro que tenemos acá al final,
representando los 24 volts que tiene el circuito de alimentación. ¿Sí? ¿Se fijan? Que atraviesa. 2 volts, reduces el amperaje según su resistencia. Se fijan, cada uno tiene diferentes valores porque son diferentes valores en resistencia. Pero es esto, ¿verdad? Que esta resistencia, que esta celda lo recorren 6.4 miliamperes porque tenemos una resistencia de 3.7 kilos. A esta tenemos una de 2.5 kilos y lo recorre menos amperaje o menos corriente. Acuérdense que no es la misma. La resistencia es la oposición al flujo de los electrones. El voltaje es la fuerza motriz. La fuerza motriz con el que circulan los electrones. Y el amperaje o corriente es la velocidad, supongamos, como que recorre, es la velocidad, vamos a decir que es como la velocidad que recorre el circuito, ¿sí? Entonces, espero y les haya servido de algo. Esto es todo de mi parte, espero que les haya gustado. Muchas gracias.